Doctor, ¿en qué o cómo está el tema de la constituyente originaria en este momento? Bienvenido. Micrófono, Álvaro, ahí, ahora sí, adelante. gracias por esta Por favor, invitación si puede bajar un poco, eso es, para verlo mejor. Excelente, gracias. y muchas gracias a usted y a su distinguida audiencia. Yo creo que Panamá como formación social y especialmente toda su población está en deuda consigo misma al seguir nosotros arrastrando una constitución impuesta hace ya 52 años, constitución que aunque muchos no lo quieran ver así, ha servido de camisa de fuerza para impedir un desarrollo real y efectivo de nuestro país, beneficiándose de los avances que en materia institucional y constitucional, así como en el terreno de la democratización, viene viviendo la sociedad internacional. Nosotros tenemos un atraso doctrinal y teórico muy burdo, muy dañino, de ahí que durante varias décadas, como usted le cuenta, hemos venido pregonando la necesidad de un cambio constitucional, pero no un cambio cosmético, como pretenden algunos que se han dado a conocer por sus posiciones gatopardistas, es decir, un cambio para que nada cambie, o aquellos que de manera, diríamos nosotros, bastante indebida desde el punto de vista constitucional, se aferran a una mal llamada y pretendida paralela, que no es constituyente ni responde a las necesidades del país. Es más, la misma situación que nosotros vivimos, en que el país se encuentra ante una situación de incertidumbre acelerada institucionalmente, exige de todos nosotros lo mejor, desde todas las profesiones, para ver cómo hacemos y vamos caminando hacia los cambios estructurales que se requieren para poder que Panamá ocupe como país, como Estado, como sociedad, el sitial que se merece. Nosotros no podemos seguir, Álvaro Alvarado, viviendo en este mar de desigualdades, en este océano de injusticias que se perpetran, con órganos del Estado que no cumplen ni con las atribuciones ni con las funciones que les corresponden en estos tiempos. Así que negarse a un cambio hoy en día es como dejar de querer de reconocer que la Tierra es redonda, como muchos pretenden, porque quieren conservar su status quo, particularmente amplios sectores de eso que aquí en Panamá llaman indebidamente la clase política. Son gente que no quiere ceder su status quo, son factores reales de poder que en primera y en última instancia lo que hacen es estorbar el progreso de un pueblo que ha tenido suficiente paciencia y tolerancia con toda una serie de satrapías que se perpetran a diario y que a escasos 9 días de finalizar de este gobierno tan mediocre, continúan asaltando las arcas del Estado y tratando de asesinar las esperanzas que tienen amplios sectores de la población de que nosotros podamos entrar en un ciclo sin prisa pero sin pausa de avances hacia una democratización, que es lo que realmente se requiere ahora mismo en nuestro país y que no se va a poder dar sin una participación ciudadana y sin un cambio constitucional. Cuando decimos cambio constitucional, Álvaro, no quiere decir que se esté pretendiendo que una constitución nueva va a ser la solución, pero sí va a ser portadora de los instrumentos y los mecanismos que se requieren para salir adelante y no estar empantanados como estamos ahora mismo entre el bochinche y el chisme, entre el que hay para mí y los denominados espacios políticos, como ya lo hemos empezado a vivir en una asamblea que no ha terminado de instalarse y ya están con la disputa de la morriña del poder de una manera descomedida y en abierta desobediencia al mandato de la voluntad popular expresado en las urnas. Hay dos argumentos que quisiera compartir con usted en torno al tema de la constituyente originaria. Uno, hay quienes dicen la constitución no es una varita mágica para resolverle los problemas al pueblo panameño, por lo tanto no es prioridad en este momento meterse a reformar la constitución. Y el otro argumento que plantean, y esta misma semana lo escuché varias veces, es la constituyente, meternos en un proyecto de constituyente originaria significaría
ahuyentar a la inversión extranjera, y hoy lo que más necesitamos es precisamente atraer inversión para tratar de generar empleo y salir de la crisis en que nos encontramos. Y una constituyente nos puede causar que la gente se ponga nerviosa porque no hay reglas del juego claras mientras están discutiendo el tema de una reforma, de una asamblea constituyente originaria. ¿Qué argumentos plantea usted, doctor, contra estos que yo he planteado? No es que casualmente ahora mismo lo que menos hay son reglas claras, porque las pocas que hay y que están contempladas en la Constitución impuesta y vigente ni siquiera han sido respetadas por los órganos del Estado, y los 300 y tantos artículos son a diariamente violados. Pero déjeme decir lo siguiente, dos precisiones respetuosamente para quienes levantan o arguyen lo que usted ha planteado. En primer lugar, lo que es originario es el poder constituyente, porque origina constitución. En Panamá se ha tenido que recurrir a hablar de constituyente originaria desde que en el 2004, a espaldas de la población, en una oficina refrigerada de una firma de abogados, introdujeron las reformas del 2004 y pusieron el artículo 314 que trae ese bodrio jurídico que denominan constituyente paralela. Entonces, jamás he dicho, ni los que creemos realmente en un proceso constituyente originario, porque no soy el único, y algunos ya fallecidos lamentablemente, jamás hemos planteado que la constituyente sea una varita mágica, todo lo contrario. Se ha dicho de mil maneras que la constituyente no es un fin, es un medio, un instrumento, sobre todo en estos tiempos, para poder aumentar la participación ciudadana, que ahora mismo no se está dando porque la participación ciudadana ha sido secuestrada por las cúpulas de los partidos políticos, sindicatos y cosas, la mayoría de ellos dentro de un mar de corrupción, y que impiden a la población ejercer su poder ciudadano. En segundo lugar, excusas para que no se inicie un proceso constituyente siempre ha habido y habrá, sobre todo que provienen de los factores reales de poder que no quieren ceder para nada. Yo recuerdo que aquí cuando se creó la Defensoría del Pueblo, por allá por el año 97, y se produjo una ley muy asesorada por la Unión Europea, el primero que brincó fue el procurador para pedir la inconstitucionalidad porque consideraba que la Defensoría del Pueblo iba a atentar contra su poder, y volvieron la Defensoría del Pueblo lo que todavía es hoy, una parrampanada, y no cumple con la función y la misión que debería tener. Entonces, para quienes no quieren constituyente, yo creo que están en todo su derecho, y es muy sano que lo hagan, de oponerse. Lo que se quiere, lo que yo creo y siempre he creído, y no de ahora, porque a usted le consta, porque ha sido usted uno de los pocos que siempre ha estado más que entrevistando, interrogando, preguntando sobre el tema, yo creo que lo que se quiere es un debate. Sin debate no hay democracia. Y casualmente, ante la incertidumbre acelerada que vive Panamá en estos momentos, yo creo que la apertura de un debate, que es porque hay que comenzar. Esto no hay que hacerlo de una constitución nueva, no se decreta ni se impone. Tiene que ser parte de un proceso que sin prisa, pero sin pausa, por lo menos vaya, como lo he planteado yo desde hace más de 20 años, mediante lo que denomino una alfabetización constitucional, vaya permitiendo a todos los sectores de la población, en primera instancia, conocer qué es una constitución, cuál es el papel de la constitución, y sobre todo que puedan tener un mayor conocimiento de sus derechos y sus garantías, porque con una población que no conoce sus derechos y sus garantías, y que al no conocerlo no los da a respetar, pues entonces no se va a poder avanzar ni en materia constitucional, ni en materia institucional, y mucho menos en materia de democratización. Yo creo que el país expresó en las urnas la voluntad de un cambio. De una u otra forma hay un abierto rechazo a toda una serie de prácticas descomedidas que se perpetran de parte de las cúpulas de los órganos del Estado, muy especialmente el judicial y también el legislativo, y dentro de un sistema ultrapresidencialista, pues me parece a mí que eso en nada beneficia a poder nosotros recibir
los grandes beneficios y progresos que en materia constitucional se ha dado. Lo que sucede, Álvaro Alvarado, para hablar como siempre claro, la mayoría de la población no sabe lo que es una constitución. Es más, habrá sectores que ni les interesa. Habrá quienes le dicen que, como usted lo acaba de expresar, de que lo urgente no es una constitución. Hombre, puede que no sea urgente, pero no deja de ser importante. Yo creo que sí, efectivamente. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, doctor Bernal, ¿qué es lo más urgente? Yo le voy a decir, recoger la basura y que haya agua para todo el pueblo. Fíjese lo que está pasando allá en su tierra y en la mía. Sí, en las y dos. Chitré y en Los Santos. ¿Ah? En las dos. Horrible, horrible, horrible. Y algo no nos están diciendo la verdad. Creo que no nos están diciendo la verdad. No, claro que no. Ni se la van a decir porque los dueños de las porquerizas son gente extremadamente ligadas al poder y han vuelto putrefactas las aguas del río La Villa, y ahí tiene toda una población desamparada, huérfana del apoyo institucional, porque la gente del IDAN, los directivos del IDAN, están dedicados a robar y montar un negocio como el que tienen acá en Panamá de llevar cisternas de agua. Entonces, cuando uno ve los problemas que tiene el país, yo quisiera que los que se oponen a la necesidad de un proceso constituyente originario argumentaran, y yo estoy dispuesto, como siempre lo he estado, y a usted le consta, a que se abra un debate y que argumentemos, pero no venir con toda una serie de falacias y planteamientos que no corresponden a la realidad ni a las necesidades que tiene la población. Acuérdense que nosotros estamos en una sociedad extremadamente desigual, con una situación de desempleo, con una deuda pública que yo todos los días me pregunto cómo se va a pagar. O sea, tantas interrogantes que hay que por lo menos tenemos que ponerlas sobre el tapete y que cada quien dé sus respuestas. Y eso es lo que hace una sociedad enriquecerse, es cuando las cosas se debaten. Es preferible discutir un problema sin resolverlo que pretender resolverlo sin discutirlo. Entonces los que no quieren constituyentes, y los entiendo, y sé quiénes son, porque no han cesado de querer meterse por todos lados para impedirla, y lo han logrado hasta la fecha con sus capacidades económicas o políticas, yo creo que deben salir al escenario a decir por qué no, y los que quieren una constituyente que también salgan, porque hay mucha gente que la quiere pero está callada. Ese es un problema que tenemos aquí en Panamá y usted le conta, ¿no? Hay aquí en este país 30.000 abogados, y usted que está en los medios, dígame, ¿cuántos salen a defender, a hablar, a promocionar, a proteger las garantías de los ciudadanos? Entonces los ciudadanos están indefensos porque por su parte no han querido conocer cuáles son sus derechos. Y una sociedad en la cual su población no conoce sus derechos, no conoce sus garantías, no las protege, no las defienda, pues va al precipicio, suba quien suba y baje quien baje. Doctor, enumeremos algunos aspectos que cree usted que deben cambiarse o modernizarse en una constitución. Ayer el presidente Pérez Valladares en este programa hablaba de que hay demasiados diputados, por ejemplo. Ese es un tema que debe verse por constitución y que deben eliminarse los circuitos electorales y que existan diputados por provincia y por comarca, y se acabó. Y 2 por provincia y 1 por comarca, decía él. Reducir el presupuesto de la Asamblea, también lo planteaba. El tema de la descentralización también lo planteó él, señalando que no se le debe dar dinero a los representantes, que ellos deben recomendar proyectos a las instituciones encargadas precisamente para esto, porque se ha demostrado que no saben administrar los recursos, y mire la fiesta de millones de dólares que hemos tenido durante estos 5 años. Hablemos al respecto. Qué bueno que el expresidente Pérez Valladares ahora hace ese tipo de planteamientos, porque cuando fue presidente y se le pusieron la necesidad de una constituyente no le dio la gana y se montó fue en una actividad reeleccionista. Pero bueno, nunca es tarde que se sumen distintas voces de distintas tendencias, de distintos procederes a plantear. Él plantea los cambios legislativos. Usted me pregunta a mí qué cambios yo planteo. Es muy sencillo. La Constitución, en primera instancia, desde el punto de vista técnico, doctrinario y teórico, es un todo. Una Constitución no es un par de artículos, como quisieron hacer de la misma durante la dictadura con el artículo 2, que prácticamente elevó a la fuerza pública a rango de órgano del Estado, o el 277, que concentró todos los poderes en la figura del entonces dictador. Una Constitución como un todo supone o presupone la participación de todos. Una Constitución no puede ser hecha para un grupito, como ahora mismo es,
o para determinados sectores de la sociedad. Ahí tiene que darse todos los sectores, con todas las diferencias, con todas las divergencias que puedan darse, y por eso la importancia de un proceso de debate para ir decantando, para ir desgranando. A mí me parece que el cambio, más que de la Constitución, se trata de reestructurar el Estado. Hace falta toda una reingeniería, porque hoy por hoy nosotros seguimos sin tener un Estado de Derecho y seguimos sin tener como objetivo la construcción de un Estado constitucional que su inexistencia amenaza con destruir, corroer, envenenar todavía más el tejido social que debe cohesionar a la nación panameña, porque una constitución va a jugar un papel sobre todo integradora, cohesionadora, y no puede hacerse una constitución como han pretendido algunos a la medida de alguien o a la medida de algunos. Entonces, esto es una tarea, yo la sitúo, bueno, por vocación y por academia, yo la sitúo en el terreno educativo. Yo creo que tiene que haber, repito, respetuosamente, primero, antes que cualquier cosa, lo que yo denomino un proceso de alfabetización constitucional. Es decir, que todos, de todas partes, nos aboquemos a abrir amplio diálogo nacional para poder concertar. Fíjese bien que no hablo de consensuar, porque en Panamá el consenso se ha vuelto una imposición. Yo creo que hay que concertar, hay que ponerse objetivo, y como le decía hace un instante atrás, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Hoy por hoy, yo creo que la urgencia es ver cómo nosotros evitamos que se pierda la esperanza de que esto tiene que cambiar, que hay que hacer lo que cambie. Pero no solamente la Constitución. Yo creo que el cambio tiene que ser de parte de nosotros mismos, ser mucho más democráticos en nuestras actuaciones, mucho más participativos, y dejar a un lado toda una serie de ambiciones desmedidas que las estamos viendo ya en el órgano legislativo, dejar a un lado tanta corrupción como la que promueve, difunde e impulsa los que dirigen el órgano judicial, dejar a un lado este presidencialismo ultranza que nos ha asfixiado las posibilidades de mejores días para amplios sectores de la población. Yo no concibo que nosotros en el siglo XXI podamos seguir viviendo en estas condiciones de tanta desigualdad y con una actitud que, como digo yo, no ni siquiera está consone con los principios básicos de lo que está llamado a ser la humanidad. Yo creo que nosotros tenemos que tener principios mucho más humanistas y mucho menos indolentes y egoístas como están prevaleciendo ahora. Yo sé que para mucha gente esto no cuenta, porque hemos dado la espalda a los valores y a los principios democráticos que nos deben guiar. Yo no creo si nos vamos al terreno mismo de lo que está llamado a ser una constitución, y lo vengo planteando en yo no sé cuántos cientos de artículos y no sé cuántos libros, tiene que ser, para mí, por lo menos una constitución principista, porque nosotros, Álvaro Alvarado, nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional. Ya todo lo que hay en materia constitucional ha sido dicho en todas partes del mundo, menos aquí. Lo que nosotros tenemos es, si me lo ponemos así metodológicamente, yo diría, imbuirnos del espíritu que guió a la Constitución del 46, que sus principales instituciones fueron decapitadas con la Constitución del 72. Yo sí creo que hay que hacer correctivos grandes en la manera como están estructurados los órganos del Estado, no solamente el legislativo, sino también el judicial, sobre todo, y también el propio ejecutivo. Yo creo que nosotros no podemos concentrar en la figura de una sola persona, ni mucho menos en la figura de una escasa directiva, como ha ocurrido con la Asamblea, una serie de cosas. Yo creo que nosotros tenemos que modificar de cabo a rabo el sistema electoral antidemocrático que se ha revelado una vez más como tal que existe en este país, aunque lo traten de vender como lo que no es, y por ahí nos vamos. Pero lo principal es diríamos, una normativa democratizadora para dar inicio a ese proceso que no nos hemos atrevido a echar a andar desde hace más de 34 años. Doctor Bernal, buenos días. Lisbeca Lescano les saluda. Usted plantea ese proceso de alfabetización constitucional para llegar a una concertación, etcétera. Sin embargo, ¿qué tiempo nos puede demorar esto? ¿Usted cree que durante esta gestión de 5 años será posible avanzar en otra dirección? Y me gustaría utilizar su experiencia, los estudios que tiene en temas constitucionales, como para trazar una hoja de ruta después de este espacio de docencia, involucramiento ciudadano. ¿Qué seguiría
y cree que el escenario perfecto es este para hacer ese cambio constitucional que tanto deseamos, muchos de los que queremos que se haga. Gracias, señorita Lescano. Yo creo que todo lo que queremos a este país, queremos quererlo mejor. Salir de lo peor que venimos viviendo, que ya finalmente en 9 días se acaba esta pesadilla horrible que durante 5 años nos han impuesto tantas arbitrariedades y tantas situaciones. Pero me parece a mí que lo que se trata en todo sentido es lograr una transformación del actual modelo de Estado que se impone. Y esto no es una cuestión de tiempo o de apuro. Yo creo que hay que ir, como decía un momento atrás, señorita Lescano, sin prisa pero sin pausa. Y no es cuestión de que si en este periodo o el otro periodo. Yo creo que hay que llevar las cosas pausadamente, debidamente, concertadamente, debatidas. Y ya en Panamá vivió una interesante experiencia en el 45, poco conocida desgraciadamente, pero que nos permitió contar en aquel entonces con la Constitución del 46, una de las constituciones más democráticas en aquel momento a nivel continental. Yo no veo por qué nosotros, casi 80 años después, no podemos empezar a gatear, aunque sea, hacia un cambio constitucional que no tiene que medirse en el tiempo. Yo creo que las cosas tienen que ir llegando, y una nueva constitución para Panamá, como lo plantea en un libro que recientemente ha publicado el profesor Luis Adames González, es lo que se impone, es lo que se amerita, y eso sí, como usted muy bien lo acaba de señalar, con la participación de todos. Yo creo que nos toca realizar lo importante sin desatender lo urgente. Por eso le decía hace un momento atrás que cosas urgentes hay, pero dado que lo de la nueva constitución es un proceso, y como proceso no es un golpe, contrariamente a lo que afirman algunos ignorantes descomedidos que hay en este país, que dicen que una constituyente es un golpe de Estado. Es lo opuesto completo. Entonces, hay que caminar hacia allá, y yo creo que se puede lograr si hay buena voluntad de que este país progrese, de que pongamos este país donde tiene que estar, en la cresta de la ola, y no estar arrastrándose en la miasma a la que le han llevado la partidocracia y una serie de prácticas indebidas que ya cansan y que tienen a la población agotada. Yo creo que un proceso constituyente va a contribuir también a bajar un poquito el diapasón, porque hay mucho resentimiento, hay muchas incertidumbres, y me parece a mí que la función principal es que nosotros conservemos la paz entre nosotros, el respeto, la tolerancia, y que discutamos, debatamos como hay que hacerlo. Yo tengo, con toda modestia, señorita Lescano, y ya se lo puede decir Álvaro, más de 50 años de estar enseñando, pero también de estar tratando de que alcancemos una posible constituyente, y yo no voy a dejar de hacerlo. Yo no voy a cambiar ni mis principios ni mi trayectoria por nada del mundo, y yo estoy consciente de qué terreno estamos pisando, en qué momento estamos viviendo, pero los principios no son para negociarlos, ni para cederlos, ni para, diríamos nosotros, alquilarlos. Los principios, y para mí, un proceso constituyente es más que un principio, es una convicción. Y las convicciones son para ser defendidas, debatidas, y cuando haya razón de la parte contraria, pues no hay ningún problema. Yo creo que las convicciones democráticas nos enseñan no solamente a debatir, sino también a conceder. Lo que sucede es que nosotros tenemos una clase política, como la llaman aquí, particularmente en las cúpulas de la partidocracia, con una epidermis en que usted no le puede hacer observaciones o críticas porque enseguida se consideran ofendidos, mientras son ellos los que ofenden y explotan descomedidamente a una población que ya quisieran más de 50, 100 estados integrantes de la sociedad mundial, tener una población como la panameña, que ha hecho gala de una paciencia y de un civismo, diríamos, silvestre, al tolerar cosas que en otros países, pues como usted lo puede observar, cuesta vidas a diario y cuesta situaciones extremadamente engorrosas, como las que están viviendo otras sociedades con las cuales nosotros colindamos, u otras a nivel continental, u otras sociedades. Mire Europa, con toda su trayectoria histórica, con todo su intelectualismo, con toda su capacidad, está ahora mismo empantanándose, y yo creo que nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para que no nos desviemos de hacer de Panamá lo que siempre hemos deseado, lo que la queremos, es decir, un país que podamos vivir en paz, en sociedad,
y siempre mirando hacia adelante y dejar atrás los rencores, dejar atrás toda una serie de situaciones, pero con justicia, que esa es otra cosa que esta Constitución impide que se dé, la justicia. Y por eso es que usted ve, mire el desastre que hoy por hoy son los denominados jueces de paz, que no son ni de jueces ni de paz, y que deberían ser integrados al órgano judicial. Mire las situaciones tan horribles que pasa el ciudadano que conduce un vehículo cuando cae en manos de los jueces de tránsito, también una justicia que tendría que pasar a donde debe estar, porque nosotros no tenemos por qué estar aplicando justicia administrativa para una serie de situaciones. Esas son cosas que muchos no la quieren ver porque no les conviene. Y además, acordémonos que esta es una sociedad, aunque no nos guste decirlo, que sus cúpulas están demasiado corruptas y están permeando esa corrupción a los sectores más desamparados, con las consecuencias tan negativas que eso puede traer. Sí, para cerrar, doctor Bernal, ¿cuál será su misión en el gobierno del presidente Mulino al ser asignado como asesor en temas constitucionales, si se puede saber? Bueno, hasta el momento yo sé lo mismo que sabe usted. Yo he sido públicamente designado asesor por el presidente electo José Raúl Mulino Quintero en temas constitucionales. Yo no me he sentado todavía a conversar con él con calma, porque él anda, bueno, más atropellado de lo que uno se imagina, y cada cosa en su momento, pero yo deduzco que cuando hablamos de temas constitucionales es lo que he venido conversando con usted y la señorita Lescano el día de hoy, la Constitución. No vaya la gente a creer que a mí me van a estar dando leyes a que revise si son constitucionales o no. Eso tiene un departamento ahí mismo en la presidencia. Mi tarea como asesor, no como hacedor ni como nombrador, porque tengo ahí el celular con más de 700 solicitudes de empleo y currículos que voy a tener que cambiar, ver cómo hago para vaciarlo, y la gente no quiere entender que yo en esto ni quito ni pongo. Yo sigo siendo y no dejaré de ser un ciudadano preocupado por el devenir cotidiano de mi país, y prestaré mi colaboración por el país, para el país y con el país. Muchas gracias, doctor Bernal, que tenga excelente día y ojalá se arregle el problema del agua allá en nuestra región de Herrera y Los Santos. Métale candela a eso, Álvaro. Está la cosa bien grave. Bien feo, sí. Gracias.